Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras ya en este domingo, 12º del tiempo ordinario. La Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que en este domingo, día del Señor, día de la fuerza de Él, venga con toda su paz, el entendimiento y la inteligencia para poder tomar este texto y después de proclamarlo, meditarlo y orarlo, llevarlo a la vida. Volvamos a otra segunda lectura, proclamación, tercera. Pongamos la mirada, la voz, ayuda a que este texto tome vida hoy, pero el corazón debe reposar en el sentido más profundo del texto. ¿Qué dice Jesús a los discípulos? ¿En qué contexto se da hoy esta narración bíblica? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con los apóstoles? Aquí hay unas circunstancias de la naturaleza que está pasando. ¿Qué tratan de hacer los apóstoles, pero ante la imposibilidad, qué hacen con Jesús? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cuáles son las palabras de hoy de Jesús que muestran poder y que muestran que su palabra se cumple? ¿Cuáles son las dos preguntas? Una que les hace Jesús a ellos y otras en tono de admiración que hacen los apóstoles. Miremos todos los detalles, qué verbo, qué palabra, qué nos llama la atención de este texto de este día. Segundo momento, meditación. Cuando pasamos siempre a este segundo momento, normalmente hacemos una ubicación dentro de la palabra y del contexto que se realiza. Esta es la unión entre el primer momento y el segundo. Hoy estamos otra vez en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, el mar de Tiberíades, es el mismo. Es el lugar que estaba ahí contiguo a Cafarnaún, a Tiberíades, a Betsaida, y para este lado, pues hacia el este, iban a otras poblaciones y el sur, pues a conectarse también con el río Jordán, en una zona que se llama Tariquea. En una de esas tantas veces, Jesús les dice a los apóstoles, dice hoy el texto: vamos a la otra orilla. Empezamos con esa expresión. Yo los invito a que solo nos quedemos en este primer momento en esa expresión. Dios le dice a usted y me dice a mí hoy: vamos a la otra orilla. A veces nos hemos quedado en la vida como muy plácidos, muy, como dicen hoy, en la zona de confort, muy quietos, como que todo está bien. Y Jesús quiere llevarnos y movernos, sacarnos de nosotros mismos, para que continuemos este aprendizaje con la ayuda, con el apoyo y con la presencia de Él. Quiere sacarnos de ese estar instalados en nosotros mismos, del yo, del ego, de la soberbia, de nuestros propios planes, de que lo que nosotros decimos se tiene que hacer así, así, asá. Jesús quiere hoy desinstalarnos un poquito y llevarnos a la otra orilla. Y la otra orilla es un esfuerzo por salir, por mirar las necesidades de los otros, por amar, por ver la vida no con mis criterios, sino con la gracia, el entendimiento y el discernimiento que me da el Espíritu Santo. Y empecemos a constatar que la vida es muy diversa a veces de como yo la creo y la planteo, o con mis fuerzas y con solo mis capacidades. Claro que nosotros no desaparecemos, tenemos una libertad y ponemos nuestro actuar.
La situación es irnos más allá y es crear condiciones de vida que todo tiene que ser como nosotros queremos, cuando queremos nosotros, en el tiempo, en las formas, en los modos, y con nuestro yo elevado, lleno de ego y de criterios personales. Dios a veces nos desinstala. Y cuando vienen momentos duros de la vida es diciéndonos, bueno, vamos a la otra orilla, movámonos, salgamos. Hoy es el primer contenido y los invito. ¿De qué me tiene que mover Dios? Sacarme de en qué estoy instalado. Pueden ser pecados, vicios. Cuando hablo de pecados, aquello que me separa de Dios, que me daña la vida. Y a veces uno dice, yo sé que esto me hace daño, pero es que es tan bueno. ¿Estoy viviendo situaciones de esas? Esa es la pregunta. Pues hoy Dios dice, venga, vamos a la otra orilla. No se quede quieto, venga, que hay, como, perdóneme esta expresión, como si se queda quietos en tu mesa, como aquí muy plácido y muy en lo mío. Y Dios quiere que vamos más allá, de la mano de Él. Él no nos va a engañar, es el Padre. Se ha presentado esta semana con el Padre Nuestro. Nos lo muestra este sermón de la montaña que hemos venido mirando, cómo Dios nos ama. Y nos hace propuestas para que cambiemos y vayamos más allá y no nos quedemos en la comodidad. Eso le pasó a Israel con los mandamientos, que sí, una letra que yo trato de cumplir ahí, doy lo mínimo. No, venga, vamos a la otra orilla. Propongamos amor, misericordia, cambiemos la vida. Padres, vamos a la otra orilla, venga, ¿qué más hay que hacer por los hijos? En el ejemplo, en el amarlos, en el testimonio de la fe, en los valores, en el no quedarnos también como, es que mis hijos saben que yo pues, soy muy iracundo, o ellos saben que yo soy así me quieren. No, vamos, propongamos otro ejemplo también. Y en la sociedad y en el trabajo, ¿qué tenemos que salir de nosotros mismos para vivir en los criterios del reino de Dios, no en nuestros criterios muy humanos y muy plácidos a veces? Y el texto continúa. Entonces venían otras barcas y los llevaban en la barca y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Se levantó una tempestad de esas que a veces vienen. La barca pequeña para el gran movimiento de las olas. Este es un gran lago, el lago de Tiberíades, se llama también mar. Pero en aquel momento, imagínense ustedes, Pedro y Andrés, Santiago y Juan son hábiles pescadores. Se conocen el lago, pero lo sobrepasa. Están en una situación que está por encima de ellos y Jesús estaba cansado, se queda dormido ahí adelante en el barco, se acomoda, nos dan los detalles como pues dobla como una especie de almohada, seguramente puso el brazo y algo aquí para levantarle la cabeza para que no se diera contra la madera. Y está plácidamente dormido. Es llamativo. Jesús es Dios, pero es hombre. Está descansando. Ahí adelante, y ellos, los hábiles dominadores del lago, están enfrentando algo que los está sobrepasando. Y llega un momento en que no pueden más. Le tienen que pedir a Jesús la ayuda, lo despiertan. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ahí viene una pregunta. Y viene la reacción de Jesús, se pone en pie, increpa el viento y dijo al lago, silencio, cállate. A mí me encantan estas expresiones porque pues más de volverlo solo el milagro, por el milagro es Dios con una palabra, se cumple lo que dice, lo que quiere. Su palabra vuelve a Él, trayendo el contenido de lo que Él dice. El viento, cállate, silencio. La primera lectura de hoy tiene que ver con el libro de Job y también hablan del mar, como Dios pone como los límites al mar, quién cerró el mar con una puerta, cuando salía impetuoso del seno materno, y todo esto de las aguas y el mar es un contexto hebreo para algo que está por encima de los humanos. El mar es como un enigma, y inclusive a veces lo relacionaban con unos monstruos marinos y unas cosas, y como algo que sobrepasa al hombre, claro. Y si vemos el mar es majestuoso, no vemos los límites, sobrepasa al ser humano. Y aquí hay una constatación de Job, ya en el capítulo 38, como Dios es el que domina el mar, le pone límites, puertas, cerrojos, hasta aquí llegarás, de aquí no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Dios es el dueño del universo, el dueño de la naturaleza. Aquí Jesús se para, dueño y Señor, con una palabra contundente e imperativa es, silencio, cállate. Y vino una gran calma. De una.
efectivamente se dio lo que Jesús dijo. Y vino la paz otra vez, al lago otra vez sereno. Y los apóstoles pues lo miraban y Jesús les hace como un reproche de amor. ¿Por qué son tan cobardes? Aún no tienen fe. Y viene otra pregunta que también es para mirarla, que es como pregunta en forma de admiración. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Una constatación. ¿Quién es este? Pues ¿quién más sino Dios? Esa pregunta ya traía la respuesta, es ¿quién puede dominar el mar? Como en Job, que se nos muestra que ¿quién le ha puesto límite al mar? Pues aquel que ha creado el universo entero, el mar, las aguas, el que con una sola palabra obedecen los elementos de la naturaleza y de la tierra. Pues estos están admirados y hacen esta pregunta. Los invito a que, continuando esta meditación, miremos varios detalles. En algún pasaje Jesús le hablaba a una mística sobre este tema, y permítanme que yo traiga algunos ejemplos de esto, como Jesús es Dios, pero es hombre también. Y muchas veces estuvo en el lago con los apóstoles. Y para los apóstoles, ¿quién era Jesús? Pues el gran rabí, el gran maestro, y estaban descubriendo pues toda esta propuesta del Hijo de Dios. Muchas veces Jesús se montaba en la barca y le decían, como quédese ahí quietico, este es su espacio, siéntate, nosotros te atendemos, pues como nosotros estamos pendientes de todo, nosotros somos los que conocemos el lago. No lo decían así, pero la actitud daba a entender como tú eres maestro y rabí, nosotros somos los que somos pescadores y dominamos todo esto. En ese día Jesús estaba cansado. Como Dios sabe lo que va a pasar, se queda dormido ante el cansancio, ante la petición de que descanse, porque ellos pueden hacer los trabajos, son muy doctos, son muy capaces de dominar todo lo que pueda pasar en el lago. Pedro en el timón, Andrés en las velas, Santiago y Juan y otros en los otros detalles también, seguramente iban de pesca. Todo muy controlado. Y empieza el lago con esas olas encrespadas y empiezan los movimientos y Pedro al timón y no es capaz y Andrés en las velas y cada uno con los detalles controlando todo y Jesús plácidamente dormido allá en la punta de la barca. Juan toma algo como para tapar a Jesús para que no se vaya a mojar y siguen tratando, maniobras humanas y le hacen y tratan y Pedro el gran docto navegante no puede. Andrés, Santiago y Juan, conocedores del lago, no son capaces. ¿Qué les queda? Llamar a Jesús. Si sabían que van con el maestro y todo, ¿y por qué les da miedo? Pero ahí está Jesús. Lo llaman. Jesús, con todo su ser de Dios y Señor, increpa al lago, silencio, cállate, el lago se calma. Viene la paz, pero viene una pregunta, reproche para poner a pensar a estos, ¿por qué son tan cobardes y les falta la fe? Y dice Jesús algo sobre esto, y es, Jesús podía ayudarles, ellos eran los del manejo de la barca. Bueno, ese día le pidieron que descansara y descansó, pero ellos estaban, sí, por amor lo trataban de que siempre estuviera bien, eso es verdad. Pero muchas veces en Pedro y en los otros que eran los del lago, los 4 pescadores, seguramente ¿qué dirían? Bueno, él es maestro, lo que veníamos hablando ahorita, nosotros somos los que sabemos. Ponían la confianza en ellos. Y llegó un momento que les mostró que les tocó clamarle a Dios. Ahí está Jesús con ellos, Dios mismo en persona, en la barca. Con una palabra calma el lago. Pero los invita a que reflexionen sobre la fe y cómo afrontan la vida. Van con Dios, van con Jesús. ¿Qué les va a pasar? Ellos se disponen, hacen lo mejor, pero Jesús lo que quiere que llama la atención es que había un orgullito como Jesús es maestro y nosotros somos los que somos capaces de esto. Eso le pasa al ser humano. Viene a hacer una reflexión Dios con esta situación y es, a ver, cuando un padre y una madre están enseñando al hijo, pues el padre y la madre dejan que el hijo vaya conociendo y no le hacen todo para que no se vuelva un inútil. Pero hay momentos donde el padre tiene que intervenir o la madre saben que es algo que supera a su hijo. Y en eso de aprender a ser papá y mamá es como permitirle que él vaya generando creatividad, recursos y respuestas a situaciones que se le presenten. Y los padres tienen que crear momentos donde miran cómo responde el hijo, pero tienen que intervenir en algún momento por un peligro.
Pero puede pasar que el niño, como pasa a veces, como, no, yo solo, yo soy capaz de esto, yo soy capaz. Y llega un momento en que el niño dice que efectivamente necesita la ayuda de alguien. Pues nos pasa así en la vida a nosotros, que somos como caprichosos y permitimos, y a veces decimos, no, es que yo solo, sí, yo creo en Dios y tal cosa, pero es que yo soy el conocedor de esto tiene que salir como yo quiera, esto es así, 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 yo lo conozco todo. Y viene la vida y se nos sobrepasa. Y a veces vienen tempestades y olas y cosas que no conocíamos, que estaban por encima de nosotros mismos y nos sobrepasan. Y entonces hay que levantar la mirada al cielo y decir, Dios, ayúdame. Y viene un aprendizaje de bajamiento. Que bueno, el ser humano tiene muchas capacidades. Hoy en día sí que maneja un montón de cuestiones sobre la geografía, sobre las reacciones a los vientos, a las tempestades, huracanes, y puede medir muchas cosas, pero la naturaleza pues lo sigue sobrepasando en cosas, pero ha ganado terreno en el conocimiento. Pero qué bueno que hoy humildes somos muy capaces de muchas cosas, pero porque tenemos la presencia de Dios. Porque así como niños pequeños nos toca decirle a Dios, Señor, ayúdame. Pasa como con el hijo pródigo. Llegó un momento y le dijo al papá, no, es que no quiero nada, yo solo, dame la plata, es que yo soy yo, mis criterios, mi vida, esto es así, dame mi dinero. Y empezó pues muy conocedor y muy capaz de todo, hasta que sintió un hambre terrible. Cuando sintió hambre se acordó que tenía papá, y muy bueno, y vivía muy bien. Se acordó cuando vino una dificultad, y nos pasa en la vida. Que a veces le decimos a Dios, sí, yo creo en ti, pero déjame, yo hago mi vida así, estos son mis criterios. Y vamos así como muy Pedro y muy Andrés y los apóstoles, es que nosotros somos los que conocemos el lago. Y vienen los vientos de la vida y nos dicen, no, es que yo tengo un papá que todo lo puede. Y levantamos la mirada. Qué bueno que hoy dejemos todos los egos, las soberbias, y sepamos, nosotros ponemos nuestra parte, hacemos lo mejor, pero tenemos un papá que nos acompaña. Hay unas cosas que nos sobrepasan y Dios, el mundo nos lo presenta como dormido, como va en la barca, pareciera que Dios está durmiendo. Y esto también va para la explicación del mal. Si el ser humano fuera tan capaz para todos y todo fuera tan sereno, llegaría un momento, como ha pasado, que el ser humano dice, es que yo soy la fuente del bien, yo soy tan bueno. Y resulta que cuando no dejamos intervenir a Dios, entra el mal. Porque el corazón humano a veces está ahí como torcido, como con esa concupiscencia o el shamet, ese instinto malvado. Ya no lo quitó Jesús, pero como nos olvidamos de Él y no queremos que Él intervenga, como los apóstoles seguramente decían, pues Jesús no es tan hábil remando y no es tan hábil en el mar, y no lo dejaban actuar. Pero llega un momento en que vemos que hay tanta maldad, no por obra de Dios, sino porque ha entrado en el mundo, porque el ser humano que se ha creído tan bueno resulta que terminó eligiendo muy mal muchas veces, y lo que viene del mal es consecuencia de sus elecciones. Ahí sí le toca decir, Dios mío, sálvanos, Dios mío, ayúdanos, ven, te dejamos entrar. Y Dios, que no ha creado el mal, del mal que ha generado el ser humano puede sacar bien. Y lo digo en este contexto de aprendizaje. En nuestros contextos de vida hemos separado a Dios. El mundo de hoy, en esta generación, de muchas formas, muchos ateos o agnósticos o rebeldes dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué entonces las guerras? ¿Y por qué tal cosa? ¿Por qué y por qué? Más bien es, dejemos actuar a Dios. Es que le decimos, no, nosotros somos capaces, no te queremos con nosotros. Y toca un momento ahora decirle a Dios, Señor, nos estamos hundiendo, ayúdanos. Y entonces Jesús, bueno, ¿por qué falta la fe? ¿Por qué me cierran el corazón? ¿Por qué viene la idolatría, el ego, que ustedes solos lo pueden todo? Tanto que se ha idolatrado al ser humano en sí mismo, a sí mismo. No, Dios es el papá que en estos tiempos viene a darnos la mano y a seguirnos preguntando que tenemos que tener una fe que va madurando. Vamos con Jesús en la barca. La vida, tenemos tempestades, todos seguimos teniendo tempestades. Las ha habido, las hay y las habrá hasta que venga Jesús en su segunda venida. Vamos con Él en la barca. No minimicemos la presencia de Dios. Lo llamamos solo por los momentos duros. Sí, sabemos que esto es como el Dios bombero para apagar un incendio. En este caso, pues una situación que se están hundiendo. Pero todos los días, como el niño que va creciendo con el papá y la mamá, que los padres lo van dejando actuar, pero también el papá, enséñame esto, mamá, enséñame tal cosa. Con Dios todos los días sabemos que está la presencia de Él.
que una palabra y una intervención del papá y de la mamá para un hijo en un momento son protección, y son esa protección a la vez es capacidad para seguir más adelante a otro paso, para seguir creciendo. Qué bueno hoy analizar esto. No le cerremos la intervención a Jesús. No seamos un poquito tercos como los apóstoles, como nosotros somos los navegantes, nosotros somos los pescadores. Jesús, quédate quietico en la barca, no hagas nada. Jesús les obedeció y se puso a dormir. ¿Y qué pasa cuando a ustedes y a mí alguien está haciendo algo y uno sabe que le puede ayudar y esa persona no lo deja y no lo deja? Y llega un momento en que le toca pedirle ayuda a uno así, ya en cierto momento de dificultad, y humanamente uno le diría, bueno, es que usted me pidió cuando yo quería ayudarle, ahora ya no, pues mire a ver usted cómo es capaz de hacerle. Y Dios no, lógicamente no reacciona así. Es algo, pues, el contexto ampliado de esto que ha pasado en el lago, con detalles para la vida de nosotros. Y tempestades, las hay y las habrá. Pero nosotros tenemos un Padre, tenemos la fuerza de Jesús, tenemos un don que es la fe, que es la que hoy también nos invita a profundizar la palabra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Incipiente, inmadura? ¿O vamos dando pasos grandes de un encuentro para alguien que es todo en nuestra vida? Y que lo invitamos en las buenas, en las malas, en el agradecimiento cotidiano, en las circunstancias que son aprendizajes donde llega la enfermedad, llegan los momentos de las borrascas, las incomprensiones, el mal que podamos sufrir y sabemos, no, Dios mío, yo voy contigo, yo sé que tú estás en la barca de mi vida. Y en otro punto, este texto siempre nos servirá también para una imagen eclesiológica, es decir, de la iglesia. La barca, Pedro lleva el timón, Jesús va en la barca. La gente dice, esta iglesia se va a hundir, vean esos curas, vean lo que pasa y no sé qué. Gravísimo lo que pasa. Aquí no vamos a quitarle un montón de situaciones que son tristes y que son graves. Pero es la iglesia de Jesús. Y Jesús va con nosotros. Y Pedro va en el timón. Y así uno se quieran bajar de la barca por divisiones, por intereses y crear otras pequeñas barquitas y otras cosas que lo hemos hablado, pero hay que profundizarlo y hacer énfasis. Y pareciera que la iglesia sucumbe. Jesús tiene el mando y Jesús se puede parar y decir, silencio, cállate, a tanta división, a tanta maldad que se ha podido entrar dentro del mismo contexto del clero, de los laicos, de la iglesia en general. Y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas. Sabemos que vamos a puerto seguro. Eso tiene que estar claro hoy. Tempestades las ha habido en la época de la Revolución Francesa, de la Ilustración, en momentos de la Edad Media, en momentos donde se ha dado más la humanidad. Pero es que Dios no la abandona. La iglesia también es divina y el Espíritu Santo la guía. Y Pedro lleva al timón y llegará a buen puerto. Esos otros que se han bajado y van en embarcaciones fácilmente se pueden hundir en las tempestades del mundo. Aquí vamos con Jesús, que se para en el pie de la barca y nos da la fuerza para que estemos aquí, en las tempestades que se levantan en la iglesia, en las tempestades que se levantan en nuestra vida, en las tempestades que se levantan en la familia, en las tempestades que se levantan en nuestras empresas, en los lugares de trabajo. Pero creamos, no saquemos a Jesús de la vida o inclusive sabiendo que está con nosotros, no lo dejamos actuar. Yo solo, yo quiero, yo soy capaz. Jesús quiere darnos una mano y viene a levantarnos. Y eso sí, viene a preguntarnos por la fe, porque somos cobardes, porque nos creemos muy, perdón la expresión, muy machitos y muy capaces, pero cuando hay que enfrentar el momento duro, ahí sí ya estamos como angustiados. Jesús quiere que lo invitemos desde el principio. Jesús quiere ayudarnos. Seguramente Jesús quería que los apóstoles lo ayudaran en la barca y lo haría y ayudaría a pescar. Él no se sentaba con las manos cruzadas. Él no quiere tener las manos cruzadas en el mundo de hoy. Pero es que nosotros hemos sido los que los cruzamos, lo maniatamos. Nosotros. Porque es que, bueno, sí, creemos en ti, Señor, pero déjanos. Esto es así, 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 el mundo es así, así, así. Queremos explicarlo todo y manejarlo todo. Y resulta que llega un momento en que como que la barca se levanta y se choca y nos toca, Dios mío, ayúdanos. Nos sobrepasan muchas situaciones, claro, por el ego, porque hemos llevado la vida de tal manera que tienen que llegar a aprendizajes, como que nos muevan un poquito a ver si comprendemos que el sumo bien es Dios, que sin Él no somos nada. Yo sé que esto no le gusta a muchas personas, pero en la concepción del camino de Jesús, de la vida de Jesús, se lo dice a los apóstoles, sin mí no pueden hacer nada.
En la vida todo es don y gracia de Dios. Eso sí, el humano no es una marioneta, responde en su libertad. Y unos llegan a ser héroes en la santidad de responder con toda la fuerza. Pero es por don de Dios, es gracia de Dios. Es Él el que nos ayuda a salir de esta tempestad. Es Él el que ha creado el mar y el universo entero. No ha creado el mal. El mal es consecuencia de la ausencia del bien, de la ausencia de la luz, toda esta tiniebla que se ha creado en los corazones de los hombres, por la arrogancia y la prepotencia de decirle a Jesús, tú eres Dios y gracias, pero esta vida la conducimos nosotros. Y llegan momentos en que nos chocamos y nos toca abrir los ojos y decir, ayúdanos, Señor. Qué bueno crecer en la fe. Y crecer en la fe va de la mano de crecer en el amor hacia Él y al prójimo, y en la esperanza, y en el comprender que así venga la tormenta más grande, esto no se va a acabar, ni se va a hundir, porque quien cree en Jesús se ha fiado de su Salvador, de su Señor y de su Dios. Pidámosle a Dios hoy que venga a sanarnos y a darnos la fuerza para salir de las tormentas, a tener una fe fuerte que así vengan los embates. Lo digo a nivel eclesial, familiar, afectivo, laboral, todos los ámbitos de la vida. Si vamos de Jesús de la mano, Él con una palabra dice, silencio, cállate. Y no es porque Dios nos quiera hacer todo por Él mismo. No. Dios interviene porque lo invitamos amorosamente y como lo decían los niños ahorita, los niños van haciendo lo que pueden, pero lo que los sobrepasa, pues ahí está su Padre que les enseña cómo seguir pasando. Hoy viene Jesús a enseñarnos cómo pasar estas tempestades que estamos viviendo, este coronavirus, estas situaciones sociales que están en nuestros países, y nos da la fuerza y nos da la capacidad de ayudar a ese silenciar tantas tempestades, porque vamos de la mano de Él. No nos dejemos hundir de las preocupaciones, del agobio, como lo veíamos ayer, de proyectos de nuestros egos que terminan en tormentas porque pues, a veces decidimos mal. Que hoy Dios pueda venir a darnos la mano, su fuerza, y pidámosle la fe para seguir creciendo en su amor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este domingo, esta palabra llena de alegría, de esperanza. Tú vas con nosotros en la barca de nuestra vida. Tú vas con nosotros en la barca de la iglesia. Tú vas con nosotros en nuestras familias. Señor, han llegado tempestades, tormentas. Reconocemos que hemos querido ser o creernos muy fuertes y muy doctos navegantes en las aguas de la vida. Pero sabemos que sin ti nos hundimos, Señor. Sin ti los vientos nos voltean, nos derriban. Enséñanos hoy a salir avantes con tu fuerza y con tu gracia. Enséñanos hoy a tener toda la fuerza. Nos dices hoy en el Salmo responsorial 106. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, al estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Amén. Cuarto momento, acción. ¿Será que nosotros nos ha pasado en la vida como de, sí, yo sé Dios que estás conmigo, pero estos son mis planes? Y hemos sido cerrados a la intervención divina cuando Él ha querido ayudarnos para que no eligiéramos tormentas y permitiéramos situaciones que nos derriban. También otra pregunta, he constatado cómo en las tormentas de la vida he sentido más fuerte la presencia de Dios, que me ha dado la gracia de tomar decisiones donde sé que Él ha estado ahí, apoyándome y respaldándome. ¿Qué tormentas en la vida o han llegado a mi vida? ¿Y qué responsabilidad tengo yo en ellas por mis decisiones? Preguntas que hay que hacerse. Escuchemos hoy a Jesús que dice, silencio, cállate. Viene a darnos la fuerza de decir, aquellas tormentas que vienen a destrozarnos, Él puede poner la paz en el corazón, pero con la gracia de Él, dejándolo obrar, dejándolo actuar. Dejo actuar a Jesús en mi vida. Lo llamo para que venga e intervenga y me dé, y podamos crecer en Él. Pidámosle hoy al Señor, Señor, dame la fe para seguir creciendo en tu presencia.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo en el Señor.